Hola, profe. Hola Angeli, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Torres. Buenos días, profe. Buenos días, Miguel. Buenos días, profe. Buenos días, Marentes. Buenos días, profe. Hola Ruiz, Buenos, buenos días. buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Hola Joseph, hola Dana. Esperemos un minutico más a ver quién más ingresa e iniciamos, ¿listo? Buenos días, Melissa. Buenos días, Karen. Listo, chicos, buenos días para todos. Vamos a iniciar. Buenos días, profe. Vamos a apagar los micrófonos y vamos a iniciar, ¿listo? Me alegra verlos. Me alegra saber que más o menos 25 se han conectado a la clase y que podemos avanzar. El día de hoy vamos a tener dos claridades. La primera es en torno a los talleres, es decir, qué notas tengo yo. Y la segunda, vamos a hacer una especie de repaso de lo que fueron los talleres. ¿Listo? Entonces, frente a los talleres, chicos, les pido por favor que si está mal, no me lo escriban ahí en el chat, sino que me manden un correo a Genosoft y en Genosoft me pongan como asunto corrección nota y me vuelven a enviar el taller que no les aparezca, ¿sí? La X significa que usted no entregó. Si usted está en X y está en verde, es porque no entregó. Pero si le aparece todo en rojo, es porque se encuentra al día. Yo de hoy a mañana, termino de subir notas a Genosoft, pero les digo que yo ya tengo los trabajos, ¿sí? Yo ya tengo los trabajos, lo que sé es que no los he revisado, pero yo ya los tengo y aquí en la pantalla debe aparecer. Entonces empecemos. Abello no me ha entregado nada.
Alfaro no me ha entregado nada. Como se dan cuenta, estas dos pertenecen a sociales y estos dos a ética. Bayona, me entregaste todo. Borges, me has entregado los dos de sociales, pero no me has entregado nada con respecto a ética. Bustos Cifuentes Melisa, no tengo ningún trabajo tuyo. Carvajal Cortés, no tengo ningún trabajo. Karen Celis, Cifuentes Julián, Contreras Sara y Julián Cortés, ellos me han entregado todo. Echeverry no me ha entregado nada, no he recibido el primer correo de Echeverry. Porfa, le comunican. Fuentes Velázquez, Talía, hace falta el primer taller de ética. Fúquene, Bernal Paula, hacen falta los dos talleres de ética. García Damian, me entregaste todo. Gómez Juan Pablo, me entregaste todo. Herrera Dylan, hace falta el segundo taller de ética junto con Gutiérrez Ballesteros. No me han entregado el segundo taller de ética. Los micrófonos están silenciados. Machado solo me entregó un taller de ética. Vuelvo a decirles, estas dos casillas corresponden a sociales, estas dos a ética. Marentes, tengo segundo taller de ética y segundo taller de sociales. Hacen falta los dos primeros. Fúquene dice que ya los envió. Vuelvo a decirles, necesito que ustedes me reenvíen, que primero vayan y revisen bien esto. Que segundo, revisen bien qué me han enviado. Porque ustedes a veces me envían el mismo trabajo. Y cuando me envían el mismo trabajo, pues yo lo recibo. Pero aquí claramente dice, primer taller, segundo taller. Entonces, por favor, revisen. Morales Poveda, solo me enviaste un trabajo de sociales. Morales Rincón, Dana, me enviaste segundo trabajo de sociales. Profe, yo ya envié los dos, pero es que me parece como que yo no lo haya enviado el segundo. Pero, digo, el primero. Por favor, vuelvo a repetir. Me envían entonces a Genosoft lo que les hace falta. Así ya me lo hayan enviado. A veces no cargan, a veces el correo no sale, o a veces a mí se me refunden entre los 900 correos que más o menos he recibido. Entonces, por favor, les pido el favor, para eso les estoy diciendo que no tengo, para que ustedes revisen y vuelvan y me lo envíen, se los pido amablemente. Mosquera Ruiz me envió los dos primeros talleres, tanto de ética como de sociales, no me ha enviado más. Navarrete no me ha enviado nada, no sé nada de Dylan. Nieto, Miguel, solo me enviaste el primer taller de sociales. Nieves Dana, me enviaste todo. Ordóñez Oscar, me envió los dos talleres de sociales, pero no me ha enviado los dos talleres de ética. Parra Ortiz, me ha enviado todo. Pérez Angulo, me ha enviado todo. Peña Aldana, no me ha enviado nada. Pineda me envió todo. Reynoso no me ha enviado nada. Rincón Castillo Laura, hace falta el último taller de ética. Rodríguez María José me envió todo. Rodríguez Ani no me ha enviado nada. Romero Martínez no me ha enviado nada. Ruiz David me envió todo. Sierra Dana me envió todo. Soriano me envió todo. Sosa solo me ha enviado el primer taller de sociales. Y Torres Panqueva me envió dos muy buenos talleres de
de sociales, pero no me envió los 2 talleres de ética. ¿Listo? Entonces, les pido el favor. Profe, Dime, ¿qué le acepté la reunión a Iker? ya se lo acepté. ¿Ya? Chicos, les voy a silenciar los micrófonos, ¿listo? Entonces, chicos, vamos a sacar el cuaderno, por favor, y vamos a tomar apuntes. Este mapa conceptual, yo se los voy a enviar a Genosoft, así que necesito que primero me presten atención a la explicación y luego sí lo copien, ¿listo? Porque, o si no, por estar copiando no me prestan atención. Vuelvo a repetir, sí, si hay plazo para entregar los trabajos, por favor envíenmelos lo más pronto posible. Chicos, entonces, los 2 talleres que nosotros hicimos se basaron básicamente en explicarnos en qué consistía la violencia política, ¿cierto? Y en qué consistía la exclusión y en qué consistían los derechos individuales y colectivos. No voy a llamar a lista por el momento, llamo a lista al final de la clase, ¿listo? Entonces, les decía, los 2 talleres se basaron en que nos explicaran qué era la violencia política y cómo eso generaba exclusión dentro de la sociedad. Entonces, en primer momento tenemos que decir que la política es ese proceso en el cual las personas de una sociedad toman sus decisiones, es decir, cómo ejercen ellos el poder. Y decíamos, esto lo dijimos en una clase, dijimos que para ejercer el poder, las sociedades establecían sistemas de gobierno y que esos sistemas de gobierno podían ser a partir de una monarquía, a partir de una democracia, a partir de una dictadura o a partir de una acracia. Por favor, en el chat pídanme la palabra y les pido que alguien me explique o nos explique mejor en qué consistía la monarquía, en qué consistía la democracia, en qué consistía la dictadura y en qué consistía la acracia. Por favor, en el chat escríbanme, profe, yo. Y yo les doy la palabra. ¿Quién me puede explicar en qué consistía la monarquía, en qué consistía cada uno de esos? Angeli, te escuchamos. Profe, la monarquía consiste en que no dicta digamos, ahí no hay presidente, sino un rey, una reina. Y la monarquía no es por votación, sino que es por, ¿cómo es que se llama? Por los hijos del rey y la reina. Sí. La democracia consiste en que tú votas por la persona que quiere que pues esté en tu país, que sea el presidente de tu país o bueno, y la dictadura consiste
Ay, profe, es la única que no me sé, profe. Listo. No, profe. Yo doy la palabra. Por favor, apaguemos los micrófonos, que yo soy quien da la palabra. Entonces, Sara Contreras, ayúdanos. La dictadura es cuando una sola persona, poder de una sola persona o un partido. Sí. La democracia es cuando no hay un gobierno. Listo, cerramos el micrófono. Listo. Entonces quedó claro que la monarquía es cuando las decisiones, es decir, ese poder lo ejerce el rey y la reina, y ese poder ellos lo tienen porque ha sido heredado a través de sus familias. En la democracia, todas las personas toman esa decisión, es decir, son todos los ciudadanos quienes tienen el ejercicio del poder. En la dictadura, una sola persona o un solo partido político tiene el poder y desconoce al resto de opiniones. Y la democracia es cuando hay poder, pero no hay gobierno. Entonces nosotros veíamos en la serie, por eso la serie se llama, en español se llama La Sociedad, porque la serie a nosotros nos permite ver cómo en la sociedad ocurren todos estos tipos de sistema de gobierno. Profesor, ¿podría hablar más duro, por favor? Es que me casi no escucho. Por favor. Apaguen los micrófonos, por favor. Les decía, en todas las sociedades, así como en la serie, nos podemos dar cuenta que estos sistemas de gobierno se pueden combinar el uno con el otro. Entonces, la siguiente pregunta es, en la serie nos mostraba algunos momentos en los cuales estos sistemas de gobierno se expresaban. Entonces, alguien que por favor nos diga en la serie cómo vimos un ejemplo de monarquía, cómo vimos un ejemplo de democracia, un ejemplo de dictadura y un ejemplo de acracia. Angeli, tienes la palabra. Bueno, la dictadura la dictadura casi se menciona porque están poco gobernando. Por ejemplo, el Cassandra y el otro. La democracia entre sí no, pero no tengo como un ejemplo. La acracia obviamente porque ahí se están peleando quién gobierna, quién dirige, pero no hay como unas reglas. ¿Y la monarquía? La monarquía entre mujeres y entre hombres puede ser ese ejemplo. Alguien que por favor nos dé un ejemplo claro de cuando se manifestó la monarquía en la serie. Gracias, Angeli. Hay un momento clave. Ruiz, tienes la palabra. Y después Julián. Ruiz. Bueno, entonces, por favor, Julián Cifuentes. La monarquía, pues, de pronto cuando hicieron la votación de que como eran más mujeres, que les tocaba a los hombres votar tenían que votar sí o sí y no podían dar su opinión. Pero, papá, acuérdate que la monarquía es cuando el poder lo hereda la familia. No es cuando hay votación. Cuando hay votación es en la democracia. No te puedes confundir. Sara Contreras, te escuchamos.
Profe, creo que donde hay monarquía es cuando, como Cassandra ya había sido la presidenta del colegio, por eso la escogieron a ella, porque ella ya había sido. Sí, pero hace falta otro momento importante. No, profe, no me acuerdo. Listo. ¿Alguien más que pida la palabra para que nos explique cómo la monarquía se vio reflejada en la serie? Angeli. Profe, ya entendí por qué. Porque en primer lugar, cuando las mujeres están hablando, intentan como un día quién gobierna, las mujeres o los hombres, y por eso en la serie se muestra cómo discuten. Bueno, ustedes están ahí confundidos. Lo primero es que en la monarquía, sí, tenían razón en el ejemplo que me pusieron, que el hecho de que ella fuera la presidenta en el colegio inmediatamente la hizo la gobernante en el pueblo. Pero hay un ejemplo más allá, y el ejemplo es que cuando ella muere, el poder pasa a manos de la hermana. Es decir, ahí heredó el poder, ahí se evidenció, se mostró cómo ese sistema de gobierno en la sociedad, cómo ese sistema de gobierno en la sociedad era monárquico. En la democracia, bueno, los ejemplos de democracia en la serie, pues son dos, básicamente. El primero, cuando a ellos los citan a tomar una decisión en la iglesia, cuando están todos, decíamos que eso es una forma de asamblea. Y segundo, cuando ellos conforman un consejo, que es ese grupo pequeño, para tomar las decisiones. Dictadura. Dictadura es cuando Cassandra no le pedía la opinión a nadie, sino simplemente ella tomaba las decisiones por cuenta propia. Y como decía Angeli, la acracia, que significa que hay poder, pero no hay gobierno, nos muestra que en muchas oportunidades la gente quiso hacer lo que quería porque no habían unas normas. Y recuerden que siempre las normas, las reglas, a nosotros nos permiten vivir mejor en sociedad. Entonces, como decía anteriormente, todo esto se combina y entonces ustedes pueden encontrar que en Francia, en Inglaterra, en España, allá todavía existe un rey, todavía existe una reina, existen príncipes, pero a la misma vez existe una democracia. E incluso hay muchas decisiones que se toman de forma dictatorial. O por ejemplo, hablemos de Venezuela. En Venezuela, muchos dicen que es una dictadura, pero a la misma vez uno podría decir que es una democracia porque sencillamente hay votaciones. Es decir, cuando yo pongo aquí en el tablero estas dos lineecitas, o sea, estos dos círculos en amarillo, es porque les quiero decir que esto en una sociedad está en constante cambio y está en movimiento constante. Es decir, esto siempre se puede combinar, no es estático. Es decir, uno no puede decir es totalmente democrático, porque habrán decisiones que se toman de forma de una dictadura, es decir, cuando no se le pregunta al ciudadano, cuando no se le pregunta al pueblo, como ustedes dicen. Si eso es así, nosotros decimos que la democracia es un sistema de gobierno en donde las decisiones se toman de forma colectiva y en donde los acuerdos nos permiten crear una serie de derechos para que nosotros podamos vivir mejor en sociedad. Y yo en algún momento les expliqué, y quiero que revisen en su cuaderno y que lo retomemos, cuáles son esos tipos de derechos. Acuérdense que hay tres
grandes ramas de los derechos humanos. Alguien que por favor nos comente cuáles son esas 3 ramas de los derechos humanos. Damián, te escuchamos. Damián. Damián, te escuchamos. Bueno, Cifuentes, te escuchamos. Profe, la primera es la primera rama, hace referencia a la libertad y participación en la vida política. Sí, muy bien. La segunda rama. Hace referencia a la igualdad en los que se incluyen derechos económicos, sociales y culturales. Sí. Y la tercera rama. Hace referencia a un ambiente sano donde se incluye el derecho a la paz y a la calidad de vida. Gracias, Cifuentes. Entonces, Cifuentes nos nombra las 3 grandes ramas de los derechos humanos. Las voy a escribir por acá. Esas 3 grandes ramas son las que tienen que ver con libertad, las que tienen que ver con igualdad y las que tienen que ver con paz. Alguien que me dé un ejemplo de un derecho por cada una de estas 3 ramas, por favor. Un derecho asociado a la libertad, un derecho asociado a la igualdad y un derecho asociado a la paz. Angeli Mariana. Un derecho de la libertad sería ser el tipo de sexualidad que tú quieras. O sea, Sí, ser libre de tu sexualidad. sí, de escoger la libertad de género, ¿no? Sí. Un ejemplo de igualdad. Bueno, démosle la palabra a Dana Nieves. Hola, profe. Hola, te escuchamos. Profe, pues para mí un derecho de la igualdad sería que todos tenemos derecho a lo mismo, ¿no? Sí, pero ¿qué es eso mismo? Todos tenemos derecho a qué. ¿Qué nos Por hace? ejemplo, profe, usted tiene derecho a, a la salud, a la vida, ¿sí entiende, profe? Y yo también tengo derecho a eso. Claro. Entonces, acuérdense que, muy bien, gracias, Dana. Acuérdense que cuando hablamos de igualdad, no es que todos pensamos igual, no es que todos tenemos el mismo derecho a la vida, porque ese derecho, lo voy a escribir también aquí, no lo voy a escribir, pero para que lo tengan presente. Cuando hablamos de libertad, estamos hablando de la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, estamos hablando de que yo puedo ejercer mi voto, de que yo puedo elegir libremente, y cuando hablamos de igualdad, estamos diciendo, yo soy igual porque tengo trabajo, porque puedo tener estudio, porque puedo tener salud. Y cuando hablamos de paz, nos referimos a que la sociedad tiene derecho a, ejemplo, en Colombia, cuando las FARC y el gobierno negociaron, ahí se expresó el derecho a la paz, porque estamos diciendo, no queremos más guerra, nosotros tenemos derecho a negociar. Laura Rincón, ibas a decir algo, te escuchamos.
David Ruiz, ibas a decir algo, te escuchamos. Listo, chicos. Les hago una pregunta y es, a propósito de el ensayo que ustedes hicieron en el segundo taller y a propósito de los videos del segundo taller. Alguien que me diga por qué el derecho a la diversidad sexual hace parte de las tres ramas. Porque el derecho a la libertad sexual es un ejemplo de derechos de libertad, es un ejemplo de derechos de igualdad y es un ejemplo de derechos de paz. Alguien que me explique. ¿Nadie? Profe, yo, Ya un momento. A ver, te escuchamos. Y después David Profe, Torres. profe, pues la verdad, en el ensayo es como el de la igualdad, como yo le estaba diciendo, como todos tenemos el derecho de, como tanto el hombre tiene el derecho, como tanto también una mujer tiene el mismo derecho. Listo. Explícanos tú, David, a ver qué nos puedes decir. Listo, profe. O sea, primero, el que cumple la libertad, o sea, porque es libre de pensar libremente, expresarse libremente. Bueno, ser libre de género también, o sea, pues si quiere cambiarse de género, igualdad, o sea que no por cambiarse de género va a perder los derechos que de por sí ya tenía, sigue teniéndolos. Y paz porque es libre de ser una persona paz, de que no, se supone que no lo discriminen, de que, o sea libre y no tenga que estar bajo presión todo el tiempo por las personas que lo están discriminando. David Torres, oiga, muy bien, Torres. Torres nos está diciendo, el primero de libertad, pues porque cada persona es libre de pensar lo que quiere, ¿no? Y igualdad, no por el hecho de, ejemplo, Juana ser homosexual o por el hecho de ella declararse transgénero o por ejemplo en mi caso si yo dijera soy homosexual, no por eso yo dejo de recibir los derechos de igualdad, es decir, no por eso yo tengo que dejar de recibir educación, no por eso yo tengo que dejar de recibir salud, ni mucho menos tengo que dejar de recibir vivienda. Y de paz, porque el hecho de que yo sea diverso sexualmente, a mí nadie me tiene que discriminar. Entonces, ese ejemplo nos dice cómo estos tres tipos de derecho siempre están combinándose, ¿sí? Gracias, David. Muy buena tu explicación. Entonces, chicos, decíamos que la política, cuando hablamos de política, siempre estamos hablando de poder. Cada vez que hablemos o escuchemos hablar de política, siempre va a estar presente en el centro el poder. Y como les decía anteriormente, el poder se ejerce de distintas formas. Y en ese ejercicio dinámico y constante podemos caer en que nuestra democracia sea débil. Entonces, por favor, ¿quién no tiene apagado el micrófono? Entonces, por favor, alguien que me explique qué es eso de la violencia política, cómo está relacionado con el poder y por qué aparece aquí que democracia débil. Alguien que me explique qué es eso de la violencia política.
Los escucho. Profe, yo. Por favor, por el chat pidan la palabra. Ah. Dana, te escucho. Profe, bueno, pues como usted preguntó que cuál era la violencia, la política con algo así. Bueno, pues profe, para mí una de un ejemplo sería la corrupción. La corrupción. Sí. Gracias. ¿Quién más nos puede explicar en qué consiste la violencia política? María José, te escucho. Profe, la violencia política es cuando abusan de su poder para obtener algo. Sí, claramente. Bueno, para que se presente la violencia política, esa es una de las razones. Es decir, entonces mejor cambio la pregunta. ¿Cuáles son las razones para que exista la violencia política? Ya nos dieron una, y es cuando hay exceso de poder. Alguien que me dé otras razones de por qué. Iker, te escucho. Por dar una opinión diferente a los demás, no tenemos que ser violentados. Muy bien. Eso quiere decir que hay una democracia débil. ¿Por qué yo digo que una democracia débil? Porque se supone que la democracia tiene que garantizar la participación de todos. Pero cuando una persona piensa diferente y a esa persona se le violenta, es decir, se le saca de la democracia, se le amenaza, se le asesina, pues eso quiere decir que esta democracia que hay acá, pues no es tan democracia y es débil. Es decir, no tiene en cuenta a las mayorías, es decir, no tiene en cuenta que los derechos a la participación política se deben cumplir y no tiene en cuenta que nuestra sociedad es diversa, diversa en todo sentido, de pensamiento, de religión, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa, pues inmediatamente se presenta la violencia. Y como decían en una participación anterior, esa violencia se hace para dos cosas. O una, para mantener ese poder, o dos, para pedir más poder, ¿sí? Por eso yo les escribo acá. Es un medio, es decir, la violencia permite o sostener el poder o pedir más poder. Por eso aquí aparece el Estado, el gobierno y los militares como quienes quieren sostener el poder y los grupos armados y las protestas quienes quieren alcanzar ese poder por medio de la violencia. Chicos, es que hoy yo no soy el encargado de tomar la asistencia. Nos queda 1 minuto de clase, nos vemos la próxima sesión y en la próxima sesión lo más probable es que haya evaluación, ¿listo? Esto se los voy a enviar a Genosoft para quienes no pudieron tomar apuntes. ¿Profe va a llamar a lista? Profe, la clase termina a las 8. Sí, mi amor, pero es que solo son 40 minutos que están permitidos. Pues escribimos nuestros nombres Profe, allá y en el si, chat. profe, y si colgamos Ya y llegó la volvemos a lista. meternos a la llamada. ¿Listo, chicos? Entonces nos vemos en la